Dios les bendiga. Qué bueno que pueda seguirnos en cada culto. Venga también, porque los cultos también son presenciales. Día jueves a las 7 de la noche, día sábado con la juventud a las 6 de la tarde. Día domingo tenemos 2 servicios, 8 y 10. Usted puede elegir a uno de los 2 y venir y participar del servicio, como en la noche también los domingos a las 7 de la noche. Venga con nosotros, sea partícipe, comparta, tenga buena comunión, reciba la palabra del Señor. Y si está en casa por una u otra razón no puede venir, está con un celular, está con el televisor o está con una computadora, compartan para que sus amigos, los hermanos también que pueden seguirnos, puedan escuchar la palabra, sean edificados. Les animamos, la iglesia está abierta para esa bendición a ustedes por medio de las transmisiones y por medio del culto presencial. Esperamos que este momento sea de bendición para ustedes en nuestro servicio. Siga el tiempo de la alabanza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
guardador es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salud. Muy buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida aquí al culto de este jueves de servicio de estudio de la palabra de Dios y también de oración. Les voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie para dar inicio con una oración y así poder tener todo en orden para iniciar este culto. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con esta noche. Agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Padre Santo, que puedas cuidar a quienes estén llegando, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bendice, Señor, las vidas de cada uno de nosotros con tu palabra, que sea ella la que transforme nuestra vida, nuestra mente, Señor. Prepara nuestros corazones. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y vamos a iniciar cantando algunos himnos en esta noche. Dice: yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. Tú me has dado vida a mí.
Dice este himno: una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. El siguiente himno dice: dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Vamos a cantarla juntos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da.
noche vamos a cantar En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción. Cantemos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz,
esta noche dice esta alabanza: ¿quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Contempla a Dios. ¿Quién contó la arena
Buenas noches, hermanos. Pueden ir abriendo su Biblia, por favor, allí en Hebreos capítulo 5. Gracias por la alabanza, por esta noche, en estar todos en este lugar, a pesar del frío. ¿Hay frío o no hay frío? ¿Un poco? Puede ser, ¿no? No tanto, está bonito, no mal clima, es agradable, así que aprovechamos. Hebreos capítulo 5, versículo 11, 12, 13, 14. Leemos estos versículos, así concluimos hoy el capítulo completo de estudiarlo y así vamos yendo en este avance de los libros que nos va tocando, poco a poco avanzando en la palabra del Señor. 5:11, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar, hermanos. Gracias por esta noche, Señor. Nos das un buen clima, un buen tiempo, a pesar de tal vez la lluvia o alguna brisa, Señor, fría, pues estamos también agradecidos por la lluvia sobre esta tierra, y gracias a Dios también por nuestras vidas, por guardarnos la salud, el poder reunirnos. La congregación, Señor, es importante, y gracias también por nuestros hermanos, Señor, que nos acompañan allí, Señor, por medio de un celular, por medio de una pantalla, Señor, viendo, escuchando, que también sus vidas, Señor, sean edificadas por medio de tu palabra, Señor. Edifícanos, aliméntanos, como también, Señor, advierte y exhórtanos, Señor, como hoy, Señor, tendremos en esta exhortación. En Cristo Jesús, amén. Bueno, estamos ante la tercera advertencia y exhortación, como que se une así. El escritor a los hebreos es muy bueno, la verdad es que sí, es muy bueno. Aparte de ir enseñando, es un maestro, no es necesariamente un predicador, un pastor tal vez, pero es un maestro bíblico. Él va llevando la enseñanza sistemáticamente, ordenada, sin perder el rumbo de lo que quiere, tiene su bosquejo bien claro, pero en medio cada vez hace una pausa. Y en esta vez, la pausa que tenemos acá es otra exhortación. La primera exhortación, recordaremos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Habló de su tema, presentando a Cristo como superior a los ángeles y a los profetas, y paró y dijo, tomen atención, atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primera advertencia. Segunda, pasó a tomar el tema de Cristo, su divinidad, como Cristo está por encima de todo, y de ahí poco a poco fue mostrándose como superior a los ángeles, y sigue el tema, pero para otra vez y considera que también hay que tener una siguiente advertencia. Capítulo 3, versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Exhortación y advertencia de la misma mano, haciendo una pausa, y continúa su tema. Continúa el tema de hablar de ese Antiguo Testamento, cómo se relaciona con el cristiano que no obedece y cómo no obedece al Señor y por tanto no entra al reposo. Toma el tema del reposo, capítulo 4, y se va con toda la enseñanza y llevándonos para poder ahora hacer una pausa en el capítulo 5 diciendo, acerca de esto, lo que vengo enseñándole, tengo mucho que decir. Hay harto todavía. El tema, estamos comenzando, apenas estoy en el capítulo 5, porque tiene todavía varios capítulos por delante. Y él dice, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Pero se hace más complicado por cuanto os habéis hecho
tardos para oír. Y el título del mensaje hoy sería, y la exhortación es esa, tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Y la palabra tardos es una palabra griega, es noctros, algo así más o menos se pronuncia. Esta palabra es un no empuja o no jala. Es más o menos, podemos decir así lo que se puede significar. Es una persona que no tiene empuje, que no tiene deseo de hacer algo, de aprender algo, no le interesa. Está conforme con el estado que tiene y le gusta estar así. No quiere avanzar, no quiere crecer y él se cree que está bien en ese estado. Hay un conformismo de tardos para oír. Esto no significa que es una persona, diríamos, retrasada o que no tiene la capacidad de poder aprender algo. No, todos podemos aprender, todos podemos reaprender, todos podemos crecer, pero sin embargo, el mayor problema y la mayor exhortación aquí es esta, por si acaso. Un estado donde hay un adormecimiento y no queremos aprender. Es contrario a Santiago. Recordaremos cuando estudiamos Santiago capítulo 1, versículo 19, Santiago dijo esto, el hermano de Jesús, recordarán ustedes. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo que hay que ser, pronto para oír. ¿Para qué hay que ser tardo? Tardo para hablar y tardo para airarse. En eso hay que ser tardo. Pero para oír, pronto, pronto. Y estos al revés. Aquí están tardos para oír. Cambiaron el orden correcto de su crecimiento, madurez o de su avance en la vida cristiana. Y por tanto, ellos están en un proceso de estancamiento. Por si acaso el proceso de estancamiento no es bueno nunca. No, yo estoy en un stand-by, estoy en un relax, no sé, en un estado de descanso, de pausa o algo así. No funciona en la vida cristiana. O estás creciendo o estás decreciendo. Porque el estado de estancamiento es cruelmente dañino para la vida de un cristiano. Nos atrofiamos, en otros términos bíblicos también, podemos atrofiar nuestro cerebro, podemos también llegar a un estado de inercia porque no vamos a poder ni siquiera activarnos por nuestra propia cuenta, inactivo diríamos más bien la palabra, inactivo, y vamos a dejar de ser productivos. Y si dejamos de ser productivos en las cosas del Señor, estamos mal, estamos terriblemente mal. Y el escritor aquí a los hebreos dice, mire las características, y es una exhortación dura y cruel y fuerte. Porque, ¿qué les dice hasta aquí? Vamos a ver entre las cosas cómo describe él a los hermanos o a este grupo de personas que está recibiendo el mensaje. De entrada le dijo el título, tardos para oír. ¿Y cómo es una persona que es tarda para oír? Es uno que debía ser maestro, versículo 12, y no ha llegado a ser maestro. ¿Ya tenía que haber llegado a ser maestro? Pues no lo soy. Por eso soy tardo para oír. Segundo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y por último, son inseñables. Ese es el sentido de esta frase. Es decir, no quieren reaprender. Y a propósito, ahí como un pequeño paréntesis, una de las peores cosas que puede pasar en nuestras iglesias es personas que no quieran volver a repasar lo que han aprendido, y eso es no querer reaprender. Porque a veces decimos, así me enseñaron, yo así sabía, y no quiero considerarlo nunca más. No vuelvo a pensar. Eso es la ley, por si acaso. El legalismo es eso. Aprende algo y dice así es, y se cierra en eso. Es mal también. Tercero, vuelve a enseñar los primeros rudimentos, es decir, siguen agarrados de los primeros rudimentos, lo básico, el ABC del cristianismo, el catequesis del cristianismo, los primeros pasos, y no pasan de ahí, les gusta estar ahí, y ese es el estado. Por tanto,
Eso significa que les gusta leche y no alimento sólido. Lechecita nomás, como bebé. Y justamente por eso va a decir al final, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, número 6, es inexperto. Es inexperto. Es alguien que no tiene la capacidad de poder aprovechar y de poder rendir en la vida. Y por tanto, ¿qué es? En resumen, todo. ¿Qué es? Es un niño. Es un niño. Mire que Pedro, Pablo, también dijeron lo mismo. Vayamos rapidito a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Por favor, ahí en sus Biblias. 1 de Corintios capítulo 2. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? Todos los problemas de la iglesia de Corinto, una iglesia muy inmadura. Y llega un momento en que le está exhortando de que ellos deben volver a Cristo como la cabeza de la iglesia y que el cuerpo de Cristo no está dividido, capítulo 1 y todo eso. Y dice, ahí finalizando el capítulo 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son oscuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay un discernimiento que es lo que va a tocar también el escritor a los hebreos, el discernimiento. Pero salte un poquito al capítulo 3, mire que parece un poquito el sentido de lo que el escritor a los hebreos dice, de manera que yo, hermanos, esto ya no es a los carnales, esto es a los cristianos, hermanos, le dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Y cuál es el título de esos carnales? Niños en Cristo. Niños en Cristo, porque os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de la leche sólida, o del alimento sólido, del alimento sólido. La leche, el sentido de la leche espiritual tiene dos conceptos por si acaso. Uno puede ver que la leche no necesariamente es para los que tienen, hay dos conceptos bíblicos, no nos equivoquemos en eso. Por un lado, dice que la leche es para los que tienen necesidad de alimentarse, porque son niños. En un estado de niñez necesitamos leche. Pero luego también todo cristiano debe consumir la leche no adulterada. Recuerda la frase de Pablo, la leche no adulterada. Y eso ya habla del alimento que es puro, santo, limpio. Y así debe vivir el creyente también, consumiendo alimento puro, santo. Y eso es la palabra del Señor, pura, santa y sin mancha, diríamos también. La palabra lo es así. Spurgeon decía algo que lleva al discernimiento a ese nivel. Spurgeon decía, el discernimiento es la capacidad de discernir entre la verdad y la casi verdad. Entre la verdad y la casi verdad. Ni siquiera entre la verdad y el engaño, la mentira, sino llegar a un nivel de distinguir entre que esto es verdad y esto es casi verdad. Y una frase que hemos dicho varias veces, que una verdad a media es una doble mentira. Es una doble mentira. Porque a veces está camuflada y pareciera que es verdad, suena hasta bonita, suena hasta bíblica, hasta tiene argumentos bíblicos. Recordarán ustedes al diablo usando frases bíblicas para hablar con Jesús, pero no significaba que estaba en lo correcto. O recordarán ustedes al mismo diablo en el Génesis hablando con la mujer, usando palabras de Dios, pero torciéndole un poquito y cambiándole el sentido. Entonces, el discernimiento es la capacidad de poder discernir aún entre lo que casi es verdad, ni siquiera entre la mentira y la verdad, o lo falso y la verdad, sino es más que eso, es madurez. El tema que está tocando el escritor aquí es madurez. Deben ser maduros, es lo que dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez cristiana. La meta es esa, la meta es madurar, la meta es crecer.
no otra cosa. Y es necesario que tengamos en cuenta si nos hemos quedado tardos para oír. ¿Cuáles vendrían a ser? Volvamos nuevamente al 12, 13 y veamos si estamos pareciendo o no a algunos tardos para oír o estamos siendo tardos para oír. Y tal vez aquí nos podemos quedar como una exhortación para nosotros también apropiarnos, decir, creo que también estoy en este proceso, porque no se llega a ser tardo para oír de la noche a la mañana. No, no es de un día para otro, es un proceso que lo describe aquí. 1, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Es verdad que el tiempo no determina la madurez, tiempo de vida cristiana, tiempo de andar en la fe cristiana, no determina la madurez. Pero, por otro lado, según este mismo concepto del escritor a los Hebreos, el tiempo de vida cristiana debería llevarnos a un estado de madurez. ¿Me entienden? Tal vez el concepto. Es verdad que no todos los que tienen muchos años de caminar en la fe cristiana llegan a estar en un nivel de madurez, pero es por eso la exhortación, pues justamente. Porque los años y el tiempo de vida cristiana se debería traducir en madurez cristiana. Justamente un joven me estaba preguntando de acá de la iglesia, ¿no son los mayores los que nos deben dar ejemplo a nosotros? Y sí, ¿no? Y cuando hablo de los mayores, no estoy hablando necesariamente de los mayores en edad, sino mayores en años de fe cristiana. Y sí, hermano, sí se espera que los hermanos mayores en fe cristiana pues lleguen a crecer, a madurar y no estancarse, y no atrofiarse, no hacerse tardos para oír. Deben ser maestros, y no maestros según sus propios pensamientos o credo. El apóstol Pablo exhortó justamente sobre eso. Vayan conmigo a Romanos. Si van conmigo a Romanos, por favor, vean que allí sí exhortó a un grupo de judíos, se puede decir, primera instancia tal vez, pero también a ellos se le exhortó sobre ser maestros y no conforme a la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 17, vamos a leer varios versículos por ahí para adelante, 17, 18, 19, 20, 21 tal vez. 17, Romanos 2, 17. ¿Lo tienen? Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Desde ahí vamos. Y te apoyas en la ley, agarrados de la ley, y te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Vamos bien, un judío que ha sido antiguo desde nacimiento, criado en la doctrina, en la ley, y confía, y ahí viene, desde aquí comienza la exhortación y de cierta forma la reprensión. 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, estos se hacían maestros, y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y 22, tú que dices que ha de ser que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De vosotros. Ahora tampoco el Señor quiere esto de los judíos. Es decir, que los judíos por la ley llegaron a ser conocedores de la ley, pero si la ley no asienta en Cristo, hay un problema. Y es lo que le va a decir aquí, porque recuerda que está hablando de Cristo. Cristo es el tema.
Y si nosotros conocemos la ley, conocemos el Antiguo Testamento, conocemos todo lo que se dice de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento, y no caemos y no asentamos en el fundamento que es Cristo, nos podemos creer que sabemos y no sabemos a la misma vez. Y nos estamos engañando a nosotros mismos, y cualquiera puede caer en esto. Es necesario saber que lo que el escritor a los hebreos está diciéndole, hermano, les voy a tocar el tema de Melquisedec, porque eso fue lo que dejó el tema anterior. ¿Saben de Melquisedec? Y claro, ¿quién no ha escuchado de Melquisedec? Diría un judío. Para ustedes y para muchos de nosotros tal vez no hemos estudiado mucho, para un judío obviamente que sabe, pero nunca llegaron a preguntarse si tenía que ver algo con el Mesías. Y sí tenía que ver con el Mesías. Y cuando la palabra del Señor no se conecta entre la historia del Antiguo Testamento con las verdades de Cristo, es un problema. Y téngalo muy seguro eso, maestro de escuela dominical, usted que es padre de sus niños pequeños y usted que es nuevo en la fe, cuidado con aprender del Antiguo Testamento sin ver la contraparte del Nuevo Testamento. Cuidado con estudiar historias del Antiguo Testamento y no ver en qué tiene que ver con Cristo, con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Capítulo 8, Hebreos, para que vean lo que les estoy diciendo. Versículo 5, 8:5 de Hebreos, los cuales sirven todo lo que se ha enseñado acerca del santuario, acerca de todo lo que es el Antiguo Testamento, las ofrendas, los sacrificios. ¿Qué son todo eso? Sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo eso que se habló es una figura y es una sombra de las cosas celestiales espirituales. Capítulo 10, sigamos en Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Un judío podía conocer la historia del Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto estaba ahí, pero si no va a caer en una decisión de fe en Cristo el Señor como Él que está por encima de todo, el que es exaltado, el que es supremo en todo, mayor que todo, no tiene sentido. Te has quedado atrás y sigues como niño y no has madurado. No es la primera vez que se dice este sentido. Si ustedes conocerán y me acompañan un poquito algún versículo, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 17. Por lo cual es sombra, eso también es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, hablando de la iglesia, es de Cristo. Otra vez el mismo concepto del escritor a los hebreos también tiene el Nuevo Testamento, es decir, el apóstol Pablo, diciendo, sí, hay un Antiguo Testamento, hay una ley del Antiguo Testamento, hay una historia del pueblo de Dios, de Israel, hay una ley dada al pueblo, pero si esa ley, esos mandamientos, ese antiguo pacto, esas promesas, esas bendiciones, todo eso no tiene una explicación a la luz del nuevo pacto, Nuevo Testamento, nos quedamos cortos. Y de entrada podemos decir que podemos ser así, hermanos, nosotros. Hay extremos en nuestro estudio bíblico, malos. Hay muchos de ustedes o yo que tal vez por mucho tiempo solamente hemos estudiado el Nuevo Testamento y no le hemos encontrado el valor en el Antiguo Testamento. Eso es quedarse a media también. Eso es quedarse a media. Por otro lado, hay quienes les gusta las historias y los relatos y todo lo que es el Antiguo Testamento, pero no llegan a poder relacionar. ¿Y qué es lo que dice el escritor aquí? Hay que tener los sentidos ejercitados. Los latinos tenemos un problema, y siempre lo hemos tenido, que al aprender algo, simplemente lo aprendemos, pero no tenemos la capacidad muchas veces de
Pensar. ¿Y qué es la capacidad de pensar? Es la capacidad de reflexión. Y tiene que haber reflexión. A veces me sorprendo a algunos hermanos que sí tienen una reflexión muy buena, ¿no? Y sí pueden aplicar ciertas cosas interesantes. Y también de otros me sorprende su nivel de quedarse muy entascado y muy cerrado en algo porque no tienen una reflexión. La idea de reflexionar, hermano, es pensar. Es el arte, hermano, también de relacionar una verdad con otra, una porción bíblica con otra porción bíblica. Es compartir la verdad bíblica. En estudio bíblico se llama también analogía bíblica, donde yo voy y veo todo comparando una cosa con otra y veo que no se contradiga. No puedo yo creer una cosa que en otra porción de la palabra se contradice. Eso no es correcto y no es problema de la Biblia, es un problema mío. Yo no estoy estudiando lo suficiente. Yo no estoy teniendo un tiempo suficiente para poder comparar las porciones bíblicas y darme cuenta porque hay una explicación. Es como aquellos que todavía tienen problemas con, para ver un ejemplo pequeño, cuando vamos a los evangelios, y hemos estudiado algunas veces los evangelios, estudiamos todavía ahora los domingos también, y cuando vemos los evangelios parece que un evangelio se contradice con otro. Encontramos ciertas aparentes contradicciones y decimos, ay, aquí mira, ¿por qué Lucas dice esto? ¿Por qué Mateo dice esto otro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Marcos dice esto y el otro dice otra cosa? Y decimos, a ver, ¿cuál es la contradicción? Y vemos como contradicciones. Y por eso hay que ver las explicaciones y hay que buscar las explicaciones. El problema no es el contenido bíblico, el problema soy yo, que no he pasado suficientemente tiempo para llegar a un momento donde mis sentidos estén ejercitados. La capacidad de convertirme en una persona madura es que tengo mis sentidos ejercitados. Ejercito mi mente en la reflexión bíblica. Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que pasar un poquito más de tiempo y crear dudas en uno mismo para entender mejor. A veces estudiamos y ni siquiera preguntamos, ¿no? Eso yo le decía a veces cuando estábamos en el Instituto Bíblico el otro trimestre, pregunten, porque se espera que cuando uno está estudiando debe sacar todas las dudas. Decía un profesor, y creo que varios profesores decían la misma frase, ¿no? Preferible es tener un momento de burro y no toda la vida de burro, ¿no? Entonces, preguntar. Y sí, algunos no preguntan uno y uno dice, ya debería saber eso, ¿no? Pero si no lo sabe, está bien que lo pregunte, pues. Si no lo sabe, porque en ese momento va a despejar su duda y va a aprender y va a crecer. Es necesario entender que los años en la fe cristiana se deben traducir entonces en un crecimiento, en una madurez. Segundo, es necesario también que entendamos de que no puede ser que volvamos a estar repasando todo el tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pastor, vuelvo a hablar del diezmo, pero ya le enseñamos el diezmo, pero para que no me olvide. ¿No? Y todo el tiempo tenemos que estar enseñando de lo mismo y de lo mismo. Pastor, hable, no sé, los temas comunes. ¿Cuáles son los temas comunes? Los jóvenes hay temas comunes, ¿no? Pastor, del noviazgo, dicen, ¿no? El mismo tema y mismo tema. Y ya se le enseñó varias veces. Desde el adolescente vienen enseñándole. Ya tiene con 35 años todavía quiere que le hablemos de noviazgo. Mismo tema. Mismo tema. Y nos gustan unos temas, ¿no? Ay, hable, ¿no? De ese tema que me gusta. Y ese tema, y el que me gusta, ese quiero repase el que me gusta. Y me quedo en eso. Me quedo ahí simplemente en eso y nada más que eso me entretengo. Y cuando ya un pastor habla de algunas cositas un poquito medio difícil, y es lo que dice acá, tengo mucho que decir, no lo estoy diciendo yo, él está diciendo, tengo mucho que decir y es difícil de explicar. Pero antes de seguir, quiero decirles que ustedes se están volviendo tardos para oír. Reciban la exhortación del escritor a los Hebreos diciendo, no, hay mucho que pueden aprender, hay mucho que pueden crecer, pero cuidado con ser tardos para oír.
Cuidado con querer ahí nomás entretenerse con el ABC y otra vez enséñenos del bautismo, otra vez enséñenos de cosas básicas y fundamentales que ya debo saberla. Que yo no debería estar ya pidiendo que me enseñen eso, sino que yo debería estar enseñando a otros ya que hagan eso y pasar al siguiente nivel. Pasar al siguiente nivel. No puede ser los mismos rudimentos. ¿Qué pasa con una persona que no tiene y no madura y no crece? Bueno, el escritor a los Efesios, el apóstol Pablo, dijo, recuerdan, respecto a la iglesia, que hay que los pastores están ahí constituidos, los maestros, para perfeccionar al cuerpo de Cristo, capítulo 4. Versículo 11 dice que Él constituyó, ese grupo de hombres van a perfeccionar a los santos, le van a llevar a un crecimiento para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños. Es una meta cristiana. Es una meta cristiana dejar de ser niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está el pequeño gran detalle. ¿Cómo se puede ver que yo no estoy creciendo y madurando cuando algo me interesa y me gusta y me voy por acá, el otro me mueve hacia otra dirección y me voy por allá, y me muevo por donde el viento sopla y no tengo la reflexión y la capacidad de poder ver cuál es la ruta bíblica, cuál es la ruta de la verdad y permanecer en esa verdad? Y eso es porque hay madurez, hay discernimiento, hay entendimiento, me he vuelto experto, he madurado, es para mantenerme en el camino. Ahora, ese mantenerse en el camino no es legalismo, no es legalista el que se mantiene en el camino. Reflexiona todo el tiempo, pero se mantiene la verdad. El legalismo es encerrarse en un pensamiento sin haber conocido a plenitud toda la enseñanza, como el asunto del Antiguo Testamento, lecciones de la ley y cosas así, y no llevarlo al Nuevo Testamento. Eso le pasaba a los judíos. Eso le pasaba a los que están leyendo también. El escritor a los hebreos le está hablando a judíos y todavía no quieren dejar el judaísmo, quieren seguir siendo judaizantes. Y no quieren vivir en la gracia. Eso es un problema. Tal vez usted y yo no tenemos el problema de judío porque no nacimos en cuna judía. No somos descendientes judíos. Pero ¿de dónde venimos? ¿Qué tenemos de trasfondo? ¿Qué nos enseñaron? Y tal vez no de cierta forma está bien. Todo. Y hay que volver a reaprender y crecer y no seguir permaneciendo como niños espirituales, sino que ya comencemos a alimentarnos con alimento sólido, y deben pedir eso, exijan un poco más siempre. Si usted ya cree que lo que yo estoy enseñando y el pastor Alfredo y el pastor Eliseo ya está muy pobre para su nivel de usted, pues pida más. Y tienen que ser sus pastores los que tienen que elevar sus niveles y no ustedes bajar su nivel, de cierta forma. Y los pastores tienen que subir el nivel. Ningún miembro debe decir, voy a bajar el nivel para seguir nomás como el pastor. Al ritmo del pastor hay que seguir al ritmo del pastor. No, el pastor debe seguir creciendo. Y si no crece, puede cambiarlo y que venga otro pastor. Y que crezca. Y eso lo digo por mí y por cualquiera. Por mí y por cualquiera. Porque nosotros podemos cambiar y deberíamos cambiar, porque nosotros también deberíamos crecer. Y en el momento que nosotros dejamos de crecer como pastores, también como maestros, ese mismo momento también nos estamos volviendo así como esto. Y ese es un problema. Entonces, vamos progresivamente avanzando y creciendo. Vamos progresivamente madurando y no nos estamos quedando ahí de niños. No nos estamos quedando cristianos bonsai. Bonito, pero chiquitito. Bonito, pero caro para mantenerlo. Bonito, pero no dan fruto.
bonito y no sirven de nada, que para adorno. No da para eso. No queremos cristianos bonsai. No es ni bíblico por ningún lado. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Le está exhortando el escritor y dice, bueno, debía ser maestro, ya deben dejar los primeros rudimentos, dejen la leche, vamos por el alimento sólido, conviértanse en expertos, dejen de ser niños, maduren, aliméntense con alimento sólido, alcancen la madurez. Es posible, para todos es posible. El apóstol Pablo dijo eso a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, el Hijo de Cristo, el Hijo del Señor, sea perfecto, maduro, esa es la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué crecemos? Con la palabra. ¿Con qué maduramos? Con la palabra. ¿Con qué dejamos de solamente leche y con qué nos alimentamos en el alimento sólido? La misma palabra. La misma palabra. Es ella. Porque si no, pues aún lo que tenemos tal vez se nos será quitado. Tal vez aún lo que tenemos, más adelante vamos a ver ese concepto, se nos será quitado. Y pensaba en esto para finalizar. Jesús contó acerca de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Y ese siervo inútil, negligente, se le exhorta al finalizar, dice esto. Ustedes la conocen la historia, pero Mateo capítulo 25, versículo 26 dice esto. El Señor Jesús, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al final duran las palabras, y al siervo inútil, y por eso dije inútil, por si acaso no lo dije yo, el Señor dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es pérdida de galardón, no es pérdida de salvación. Esto es no aprovechar la gracia. Esto es no poder producir. Esto es no dar fruto. Y la vida cristiana y el creyente todo el tiempo se trató de que nosotros crezcamos, maduremos, demos fruto, avancemos, no nos estanquemos. Todo el tiempo se trató de esto. Es verdad, un día llegamos a ser niños, un día somos niños espirituales o cristianos recién nacidos. Pero no podemos quedarnos toda la vida así. Debemos crecer, debemos madurar, debemos avanzar. Sí, es un proceso natural de la vida de un hijo del Señor, crecer. Yo creo que nuestro entendimiento, nuestro discernimiento del bien y del mal sería maravilloso. Y es por eso que el escritor dice, quiero explicarle, quiero seguir explicándole, tengo mucho que decir. Aunque es difícil de explicar, pero tengo mucho que decir. Pero, por favor, no sean tardos para oír. Es necesario que nosotros también, hermano, pues revisemos nuestra vida si no estamos en este tipo de problema y podamos decir, bueno, creo que verdaderamente estoy mal, no estoy bien, me estoy equivocando del camino correcto y necesito eso, avanzar. Quisiera pensar que yo puedo y todos nosotros podemos los unos a los otros hacer la oración que Pablo hizo acerca de los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 9, Pablo dijo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
más y más. Y dicen dos cosas. En ciencia, eso es conocimiento, epignosis. En ciencia, conocimiento, hay que tener conocimiento. Pero dice luego, y en todo conocimiento, esa es otra palabra griega, hay tesis y ese es discernimiento. El conocimiento puesto en práctica trae y produce discernimiento. El discernimiento tiene los sentidos ejercitados y produce madurez. La madurez nos hace sabios y nos hace también productivos a la hora de poder ver y trabajar para la obra del Señor. Y a la misma vez el conocimiento y el discernimiento nos hace casi, de cierta forma, vasijas o tierra fértil para poder aprender las verdades de la palabra del Señor. Para que la semilla de la verdad crezca en nosotros es porque somos tierra fértil. Es necesario también entonces que nosotros nos preparemos para mayor conocimiento de la palabra. La oración de Pablo era, quiero eso, hermano, quiero eso de ustedes los filipenses. El escritor a los hebreos también dice eso, alcancen madurez, tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí, esa es la ruta, esa es la ruta. Y ahí vamos a ir añadiéndole conocimiento, ahí vamos a ir añadiéndole más palabra al Señor y veremos los frutos. Veremos cómo la tierra, su tierra de cada uno de ustedes, tal vez la parábola del sembrador no es correcta, tal vez decir la parábola necesariamente del sembrador, sería la parábola de la tierra, porque es la tierra y el mensaje, ¿no? Es verdad, está el sembrador, pero es la tierra, las diferentes tierras, está el mensaje ahí. Y es nosotros, qué tipo de tierra vamos a hacer para poder producir a 100, a 30, 70, como dice allí. Es necesario eso. Una reflexión sobre nuestro entendimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, pues la palabra es la que nos va a llevar a crecer en la madurez cristiana también, en nuestra fe. Amén. Oremos por favor, hermanos. Gracias. Señor, a ti por esta noche te damos las gracias por tu palabra, por el estudio, por la exhortación, porque es para todos, Señor. Nosotros todos necesitamos también ser exhortados por tu palabra, porque podemos, Señor, estar conformes, estar cómodos o estar, Señor, tranquilos con lo que hasta aquí hemos alcanzado. Y siempre, Dios, necesitamos seguir creciendo, conocerte, Señor, ir de gloria en gloria, Señor, ir, Señor, avanzando en el conocimiento tuyo, conocer, Señor, de ti, Señor, de tu palabra, de las verdades bíblicas, la doctrina, Señor, es imposible, Dios, que pueda hacerlo, Señor, en este tiempo o en corto tiempo. Es algo, Señor, que nunca nos acabará, Señor, de alcanzar la vida, el tiempo, Señor, para poder tener todo ese conocimiento. Pero, Padre Santo, puedo un poquito más agarrar hoy, puedo un poquito más avanzar mañana, puedo, Señor, seguir creciendo, avanzando y no quedarme, Dios, tardo para oír. Que podamos, Señor, estar atento a tu palabra, prestar atención, Señor, no convertirnos en oidores olvidadizos, en Padre, prestar atención al que habla, en Padre Santo, saber que si nosotros no prestamos atención, no prestamos oído, también, Señor, nos convertiremos en rebeldes, desobedientes, en tardos para oír, y producirá, Dios, una falta de madurez y de crecimiento en nuestra vida. No queremos eso, ni para nosotros, ni para nuestra iglesia, para nadie, Señor. Ruego que nos libres de eso, nos ayudes, Dios, a poder crecer a todos, y gracias, Dios, por esta noche y tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Les pido por favor que se puedan poner de pie, hermano. Vamos a tener el momento del recojo de ofrendas y diezmos en este momento. Vamos a orar antes de comenzar a recoger mientras cantamos una canción. Oremos.
Gracias, Señor amado, por bendecirnos con el mensaje de esta noche. Agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque permites que podamos escucharla, leerla. Y te pedimos que bendigas también este momento de recojo de ofrendas y diezmos. Agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, este momento en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, dice la canción que vamos a cantar. Gracias, hermanos. Solo recordarles, tenemos el fin de semana con todos nuestros servicios ya normales, tanto el día sábado también. OANSA sigue siendo todavía de forma virtual y tienen este sábado una feria, ¿no? Tienen este sábado una feria ahí para sus hijos, entonces animarles a participar. Luego JBC presencial a las 5 de la tarde y el culto de jóvenes a las 7, ¿no, pastor? Entonces para este sábado y el día domingo nuestros 3 servicios presenciales también en la iglesia, 8, 10 y en la noche a las 7 también de la noche. Le invitamos a participar. Bueno, tenemos nuestra campaña misionera número 32, así que le animamos a poder orar, apartar su tiempo para estar allí, orar por nuestros conferencistas. Vamos a tener un norteamericano, un centroamericano y un tarijeño, digamos, ¿no? Entonces hemos ido de arriba para abajo, ¿ya? Del norte al sur, ¿ya? Entonces ellos van a estar predicando con nosotros. Son 3 hermanos. Es un americano que está de misionero acá en Bolivia. Hace unos años lo conocí en Tarija. Es un buen hombre de Dios, está haciendo un buen ministerio. Va a estar predicando las primeras noches, luego va a venir un hermano de Centroamérica que está haciendo misiones también aquí en Bolivia, en Cochabamba particularmente, y va a estar también el día sábado y domingo, y también va a estar Mario, es un amigo, es un pastor, también tiene corazón misionero y tiene un deseo de salir también de misionero, así que oremos por estos 3 hermanos. Este es el lema: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, es el lema de nuestra campaña misionera número 32. Y bueno, después del año pasado que no pudimos hacerla de forma presencial, este año sí, y así que oremos y seamos parte también de la programación para esta ocasión y también tomemos en cuenta entonces esa fecha. Y bueno, estamos pasándolo una semana después en sí de lo que comúnmente teníamos, entonces tome en cuenta también eso para el 12, 13, 14 y 15
con nuestros misioneros, los pastores entonces de nuestra iglesia estarán acá también con nosotros. Entonces le animamos con eso, hermano. Muchas gracias también por esta noche. No nos olvidemos de orar por nuestros hermanos delicados, enfermos un poquito, algunos que todo el tiempo deberíamos estar orando. No olvidar de nuestro hermano Celestino, por ejemplo, y de su mamita, la hermana. Es una hermana fiel también, y yo a veces he ido a visitarle desde afuera de su casa, desde abajo, y ella está ahí arriba, solamente la única forma que la he visto, y la hermana, la mamá de nuestro hermano Celestino está ahí en su casa. Oremos por ella siempre, por él también, necesita una operación, no lo olvidemos, no nos olvidemos también del hermano Benito en su recuperación también, que todo pueda ser bien y no se complique nada. Oremos también por quién más podemos decir de los que comúnmente hemos orado. Oremos también por nuestra hermana Siria, no ha estado viniendo este tiempo, tiene un problema también de la vista, un ojo más que está más complicado, necesita una operación y una siguiente operación, tiene 2 operaciones pendientes. Por favor, sus oraciones también no le dejemos ahí sola, apoyémosle. Si no está acá con nosotros, hay una explicación, ustedes saben los fieles que han sido nuestros hermanos, y apoyémosles en oración también a ellos. Y luego agradecer al Señor por todos los hermanos recuperados, y entre los últimos que hemos agradecido también y decimos es el del hermano Jorge, que está en su casa ya. Fuimos el día martes o miércoles, no me acuerdo cuándo, esta semana, a poder traerla a su casa, el miércoles, ¿no? Miércoles, ayer fue para traerla a su casa, y ya está en su casa, gracias a Dios, está mejor, ya está allí. La deuda obviamente se hizo muy alta, pero sin embargo también Dios fue ayudando y proveyendo. El testimonio de la familia es también maravilloso en cuanto Dios ha provisto también, a pesar de ser elevados los costos. Pero hermano, gracias también por el apoyo de quienes le han dado una mano de una u otra forma, y gracias por la recuperación de nuestro hermano diácono, nuestro hermano Jorge, está en su casa. Y luego lo último es orar por la familia también Reynoso, ha dado positivo la hermana Lourdes, que es la mamá de nuestra hermana Gloria. Y bueno, pero están todos estables, gracias a Dios, sin ninguna complicación, pero no le dejemos también allí, que por esa razón también no estará hermano Juan Pablo y ninguno de la familia por este tiempo, tal vez una semana, para prever cualquier cosa, pero agradezcamos al Señor también que están estables, y no le dejemos solo a los hermanos en oración. Entonces, por favor, hermanos, gracias por esta noche, pasamos un tiempo de oración, y los diáconos también. Con los pastores tenemos reunión, por favor, en la oficina, un momento. Muchas gracias, bendiciones, hermano. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor. Sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido
en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol.